Hola, ¿cómo están todos? Yo aquí contenta porque hoy en este video te voy a compartir parte de una sesión terapéutica que decidí regalarle a un paciente. Un paciente que es alumno avanzado de integración emocional, que es una técnica terapéutica que ayuda a sanar nuestros dolores, de las cuales soy maestra. Y estoy muy contenta con el proceso que este alumno está haciendo. Y es por eso que le ofrecí estos ejercicios que voy a compartirles en este video. Este video lo grabé para él, pero también dije, ¿por qué no subirlo a mi canal de YouTube y que esté accesible pues para todo aquel que lo necesite? ¿Vale? ¿Y qué ejercicios son los que voy a compartirles? Los ejercicios son de kinesiología psicoenergética o kinesiología energética, ¿sí? ¿Y qué es esto? Si alguno de ustedes conoce acupuntura o digitopuntura, seguramente que sí, pues en este caso es como si aplicáramos estas técnicas pero con las manos, ¿sí? ¿Y de qué se trata esto? Es a través de frotar, en este caso, diferentes puntos en nuestro cuerpo que nos van a ayudar a equilibrarnos. Es decir, cuando enfermamos o cuando nos sentimos muy mal por alguna pérdida, en este caso, la persona ha perdido a su mamá cuando tenía 3 años de edad, hoy es un adulto y pues para aquellos que no sepan, si a lo largo de nuestra vida hemos tenido pérdidas, hemos vivido situaciones, bueno, de familiares cercanos, queridos, como lo es mamá, papá o algún hermano, ¿sí? Que son personas muy allegadas a nosotros, si alguien no nos ha explicado cómo sentir nuestras emociones, nuestro dolor sigue estando ahí, sigue estando dentro de nosotros, no importa el tiempo que haya pasado. Si nadie me enseñó cómo disolver ese dolor, mi dolor sigue estando ahí, aunque yo crezca y siga cumpliendo años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Todos aquellos dolores que tenemos en nuestro interior y que no los resolvemos, pues luego nos generan dificultades en los vínculos en nuestra vida. Y todo aquello que tiene que ver con mamá y con papá tiene que ver con mi relación con el trabajo, mi relación con el dinero, mi relación con los hombres, mi relación con las mujeres. Entonces es muy importante de sanarlo, porque si no son comportamientos que se empiezan a manifestar en algún momento de nuestra vida y que luego arrastramos, y es un patrón de conducta con el que nos comportamos. Y de ahí que nuestras relaciones pues muchas veces son desagradables o nos va de una determinada manera y no sabemos por qué. Porque siempre me sucede lo mismo, es algo que solemos decir, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto. Con este alumno lo que estamos haciendo y paciente es vivir el duelo precisamente de su mamá. Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Que él quiere vivir la muerte de su mamá, quiere hacer ese luto. Pero por otro lado, tuvo en su crianza un papá que le decía que eso no era importante. No es importante que sientas tu dolor, no es importante que cómo te sientas, no es importante, no tienes que hacer eso, mamá ya se fue, ya pasó, tienes que enfocarte en otra cosa, en el trabajo, en el estudio. Y esto es una manera de negar el dolor. Por supuesto, su papá no lo hizo para generarle un dolor. Su papá lo hizo porque él tampoco sabía cómo, qué hacer con ese dolor, cómo disolver ese sufrimiento. Y por supuesto, no le agradaba que su hijo estuviera sufriendo porque su mamá ya no estaba en su vida. ¿Comprenden? Entonces, hoy en día sí tenemos la suerte de saber gestionar nuestras emociones. Entonces, como aquí sí se dan cuenta, hay una contradicción. Por un lado, la persona sí quiere sanar su dolor, pero por otro lado, inconscientemente, siente que no tiene permiso, que no debe de hacerlo, que no es importante, que tiene que mirar para otro lado. ¿Comprenden? Ahora, mirar para otro lado no hace que su dolor mágicamente desaparezca. Entonces, tenemos que comprender que si yo quiero vivir un luto con todo esto que estamos viviendo a nivel mundial del COVID, si he perdido a alguien repentinamente, ¿qué es lo que nos sucede? Nos enojamos con la vida o con las personas o con los médicos o con quien sea que haya estado involucrado en esa situación. Me siento decepcionado. Muchas veces culpamos a Dios también por lo que nos pasa. Y muchas veces es imprudencia de la persona también y tampoco lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestro dolor es más fuerte.
porque no queremos aceptar el dolor de la pérdida. Y aquí hay un punto importante. Cuando yo hablo de aceptar el dolor de la pérdida, no es aceptar que si hubo, no lo sé, mala praxis, negligencia médica, significa que yo justifico que eso estuvo bien, o que estoy avalando lo que hicieron porque a mí me parece que estuvo mal y no debió de pasar y entonces la persona no debió de morirse. Y no, cuando hablo de aceptar, es aceptar que esa persona ya no está, que no va a estar, que no va a volver a estar nunca más, y conectar con ese dolor de algo que sucede en nuestra vida, como lo es una muerte, y que no lo podemos cambiar. Entonces tenemos dos opciones: o sigo sufriendo por ese dolor, o decido vivir el luto. Pero ¿qué sucede aquí? Vivir el luto no es algo bonito, no es algo, muchas veces incluso a lo que estemos predispuestos en su gran parte. Entonces, esto que les estoy diciendo nos ayuda a tomar conciencia y a que en algún momento podamos vivir ese luto. Estos puntos que vamos a aplicar, que son en nuestro cuerpo físico, que es tangible, lo que hace es afectar, claro que sí, al cuerpo físico, si hay dolencias incluso en el cuerpo por el dolor de esa pérdida, y también a nivel energético, nuestro campo vital, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar esos puntos y les voy a indicar cómo se hace relacionando el dolor de una pérdida. Y se hace de la siguiente manera. Vas a frotar así, con esta parte de aquí, de la mano, ¿sí? Con el dorso de la mano, aquí donde está lo que llamamos la manga rangla, o donde termina el chaleco, ¿sí? Entonces, vamos a frotar ahí de esta manera. Puede ser como yo lo estoy haciendo, cruzando los brazos. O puede ser sin cruzar, de esta manera. Pero sí tengo que asegurarme que al frotar los puntos haya un pequeño movimiento de la piel. Si se ve, si se dan cuenta, tengo que mover un poquito la piel. Vale. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Y lo que vamos a pensar ahora es: ¿de qué idea o cosa o pensamiento sutil, pequeño, casi insignificante para ti debo deshacerme, debo liberarme para poder aceptar que perdí a mamá cuando era pequeño, por ejemplo? Respira, frota, y cada uno de ustedes lo puede hacer enfocado en la pérdida de algún familiar que todavía sepan que les genera dolor, que cuando lo cuentan se quiebran. Eso significa que el dolor sigue estando ahí, que no te has recuperado. Entonces, frota durante 1 minuto, por lo menos. 1 minuto es un tiempo, es el tiempo promedio como para que esto haga el efecto que queremos, ¿sí? Y si tú estás frotando alguno de los puntos y mientras que piensas en lo sucedido, lloras, es normal y debes de permitirlo, de la misma manera que no debes provocarlo. Tiene que ser un proceso natural, por así decirlo, ¿sí? Entonces tú frotas y ¿de qué idea o cosa sutil o pensamiento debo liberarme para poder vivir este luto y dejar de sufrir porque perdí a tal persona en aquel momento o en este momento? ¿Qué me impide estar bien y poder aceptar que esa persona se fue y que no la voy a recuperar? Y si cuando te lo dice te das cuenta que tienes rabia, impotencia, bronca, ganas de matar a alguien, odio, aunque suene fuerte, sé que es fuerte lo que estoy diciendo, tienes que sentirlo porque de eso se trata. Si tú estás frotando y estás, no, pero no debo sentir odio, no, pero en realidad no estoy enojado, estoy un poquitito enojado, pero no tanto. Lo que hacemos de manera inconsciente es seguir negando el dolor. Y si tú perdiste a una persona y el tiempo ha pasado y tú cada vez que hablas te quiebras, lloras o se te hace un nudo en la garganta o en el estómago, significa que no lo has resuelto. Entonces, mira qué bonito el proceso de vivir el luto, y lo que sientes no es bonito, estoy de acuerdo contigo, pero si tú sientes eso, luego lo que sí es bonito es la liberación
que tienes. Porque ya cuando recuerdes a esa persona, la vas a recordar, pero con alegría. Vas a poder recordar los momentos bonitos vividos sin el dolor, sin el sufrimiento, porque esa persona ya no está aquí contigo. ¿Comprenden? Así funciona. Y así funciona también el frotar estos puntos. Segundo punto, es en la base de nuestra cabeza, ¿sí? Es decir, donde termina nuestro cerebro y donde empieza la columna cervical o en la zona occipital. Entonces, ahí frotas de esta manera o hacia arriba y hacia abajo, como tú sientas que puedes. Ahí frotas, respiras. El frote se tiene que sentir, no te tiene que lastimar, ¿vale? Pero sí tienes que generar ese movimiento en la piel al subir y al bajar o al ir hacia afuera y hacia adentro. Respira y continúa pensando, ¿qué me impide sentirme bien por la pérdida de esta persona? Porque esta persona ya no está conmigo y ya no va a regresar. Ya no la voy a ver más físicamente, no voy a poder interactuar. ¿Cómo me siento con eso? Y te quedas ahí, sintiendo lo que haya. Es importante también que cuando tú te abres a sentir, comprendas que si viene algún dolor, si sientes algún dolor en el cuerpo físico, tanto como si tienes ganas de llorar, no es el ejercicio lo que te lo provoca, ese dolor ya está en ti. Lo que hace el ejercicio es ayudarte a que veas que lo tienes que sanar, porque esa molestia sigue estando ahí. ¿Comprenden? Así funciona. Entonces, continúas ahí 1 minuto, que terminas ahí, fantástico. Te relajas, descansas si te hace falta, luego pones los brazos en cruz, ¿vale? De este lado estoy igual, aquí, solo que no se ve en la pantalla, pero tengo los dos brazos iguales. Voy a cerrar los puños suavemente y con los pulgares voy a ver en qué parte de mi pecho caen, estiro donde caen los pulgares, froto. Si hay dolor, es importante que no frotes más fuerte para no generar más dolor. Puedes quedarte ahí haciendo contacto con esa parte, respirando, y cuando el dolor baje, entonces muy suavemente frotas un poquito más. Y aquí con el segundo ejercicio te vas a enfocar en lo siguiente. Te vas a enfocar en, a partir de la pérdida de esa persona, ¿con qué te cargas? ¿Qué te traes en tu mochila a partir de esa pérdida? ¿De qué me hice responsable que no es mi asunto? Pero aún así asumí esa responsabilidad como si fuera mía, o como si fuera yo la única persona que podía hacerse cargo de lo que sea que te has hecho cargo. Respira, porque cuando hay una pérdida, tendemos a querer salvar a las personas para que no mueran y para nosotros entonces no tener que sufrir por esa pérdida. ¿Comprenden? Frotas también 1 minuto mientras respiras. ¿Con qué me cargo? ¿Qué peso traigo conmigo por haber perdido a esta persona? ¿Comprenden? Y ahí frotas y de nuevo acepta el peso que traes. ¿Por qué te creíste que eras tú el único, la única que podía hacer algo cuando esa persona estaba sufriendo? ¿Entienden? Y ahí frotas. El último punto es aquí, en la base del cuello. ¿Sí? En esta zona vamos a frotar de esta manera. Me voy a poner un poquito de costado para que veas. Y es, creo que ahí me ves, es este frote. Poniendo la yema de los dedos, ¿vale? Frotando ahí de ambos lados, como si te rascaras de esa manera y frotas en la base del cuello. También 1 minuto, respiras y continúa. Es que cuando fulano murió me tuve que hacer cargo de esto y de lo otro y de lo otro y de lo otro. Y todo ese peso, toda esa carga
afectó a tu mente, a tu estómago, que es donde están nuestras emociones, a tu cuerpo físico en general, donde muchas veces caemos en un agotamiento y en un estrés bastante importante, bastante denso, por todo eso que nos contamos, que tenemos que hacer. A veces hay cosas que tenemos que hacer y es cierto, lo tenemos que hacer y ya, no hay otra, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces nos cargamos con cosas que no nos corresponden, que no son mi asunto. Cada persona, cada ser humano es responsable de su vida y de su bienestar, pero es muy común que suceda cuando tenemos un familiar enfermo que hacemos más de lo que podemos. Eso genera carga, estrés, síntomas y muchas veces hasta una enfermedad. Entonces mira a ver qué es todo aquello que hiciste, pasándote por encima por tu propia necesidad de descanso, de cuidar de ti, de alimentarte, para poder estar ahí para otros, olvidándote de ti, descuidando de ti. No lo haces a propósito, por supuesto que no, pero caemos en eso, caemos en eso. Uh-huh. Muy bien. Entonces, respiren, regresen aquí, tomen un poquito de agua. No lo dije al principio, pero es importante que cuando se trabaja con energía, en algún momento, si lo haces antes, mejor todavía. Antes, durante y después de estos ejercicios, ingerir un poquito de agua te va a hacer muy bien. Te ayuda, bueno, por un lado somos 80% o más de agua, ¿verdad? Somos agua. Entonces, si no tomamos 2 litros de agua como mínimo por día, pues vivimos deshidratados. Entonces, esa es la parte más importante. Luego tiene muchos otros efectos el agua, pero otra cosa que hace en estos ejercicios es terminar como de barrer cualquier residuo que pueda quedar de ese dolor que has sentido durante estos ejercicios, ¿vale? Así que, bueno, espero que esto les haya sido útil, espero que les sirva y que lo apliquen, porque si no nos quedamos en la teoría, comprendemos todo, pero la verdad es que estos ejercicios, la característica que tienen, es que debo de aplicarlos para que el cambio se genere en aquello que yo quiero mejorar en mi vida o aquello por lo que quiero dejar de sufrir. Porque como una pérdida, pues sucede cuando sucede, hagamos lo que hagamos, no lo podemos remediar, y entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Seguir sufriendo o seguir con mi vida lo mejor que pueda, lo más sano que pueda, encargándome de mi trabajo, de disfrutar de mi familia, de mis hijos, de mis amigos y seguir con mi vida, a pesar de lo que sucedió? ¿Comprenden? Así que bueno, por aquí les dejo este video, ha sido un placer compartirlos con ustedes y por cualquier pregunta, duda o pues sugerencia al respecto, pues por aquí estamos. Les mando un abrazo, que tengan un bonito día. Y nos vemos en un siguiente video con más cuidados para tu salud.